Buenas tardes, mucho gusto. Soy Camila Devia, cirujana general de la clínica Keralte de Ibagué. Sé que ya han estado compartiendo toda la mañana acá en Ibagué, pero les doy la bienvenida a mi ciudad, la ciudad musical de Colombia, que en esta oportunidad los está recibiendo para este evento, pero son siempre bienvenidos para compartir su experiencia o en su proceso de aprendizaje. Son bienvenidos siempre en nuestro grupo y en nuestra clínica que ya mis compañeros nos han presentado en las anteriores presentaciones. Como sabemos, la optimización preoperatoria ha sido una estrategia que se ha diseñado para disminuir los riesgos de las complicaciones en el posoperatorio o perioperatorios de los pacientes llevados a cirugía de hernia ventral. Sabemos fuertemente que estas recomendaciones están ya demostradas por diferentes investigaciones y diferentes tipos de estudios. Sin embargo, algunas veces cuando nos adherimos de forma estricta a esos protocolos, estamos generando demoras en la operación de nuestros pacientes o algunas veces hemos negado la cirugía a algunos pacientes que tuvieron algún tipo de prioridad y por estar adheridos a un protocolo de una forma estricta, hemos dejado la sintomatología, por ejemplo, de un paciente al lado. Algunas de las recomendaciones que se han nombrado y sin ánimo de profundizar mucho, solo para que las tengamos puntualmente presentes, la recomendación más fuerte sobre el control de peso en el manejo de la obesidad es que idealmente llevemos a cirugía a un paciente con índice de masa corporal menor a 35 o hasta algunas recomendaciones menor a 30, siendo prohibitiva mayor a 40. El control de la diabetes, en donde se vuelve prohibitiva, la recomendación es no realizar cirugía de reparación de hernia ventral en pacientes que tengan una diabetes mellitus mal controlada con una hemoglobina glicosilada mayor al 8%. En aquellos pacientes que tienen un tabaquismo activo se les recomienda abstenerse de fumar hasta 4 semanas antes. Y finalmente, pues también el manejo de otras comorbilidades o condiciones como la cirrosis, ascitis por algunas otras patologías, o también evaluar la sarcopenia y la fragilidad de los pacientes. En esta misma evidencia, el objetivo que tengo en esta revisión junto a ustedes es poder escudriñar un poco más en esta evidencia y sus resultados para saber si podemos ser un poco más flexibles y que al final también nos respondamos cada uno de nosotros como cirujanos si estamos siendo muy estrictos o al contrario, no nos estamos adhiriendo a estos protocolos. Entonces, iniciando con algunos de los estudios en los cuales han sido muy importantes para determinar las conductas de protocolos de optimización preoperatoria. En este caso, se publicó un estudio aleatorizado con pacientes que tenían un índice de masa corporal entre 30 y 40, con unas hernias más o menos entre 6 a 7 centímetros. Se implementó un protocolo aleatorizado en 2 grupos, en donde algunos pacientes recibían un plan estratégico de prehabilitación con control de peso, coaching nutricional, asesorías de actividad física y otras intervenciones, y otro grupo en el cual hacía únicamente un seguimiento cada 3 meses para ver si con su forma autónoma tenían o no pérdida de peso. La reparación de la hernia solo se llevó a cabo cuando o cumplían los 2 requisitos para llevarse a cabo la cirugía. Uno era que perdieran el 7% de su peso corporal, o el otro era que en 6 meses no hubieran tenido aumento de peso y hubieran tenido disminución de peso. Finalmente, los resultados de este estudio lo que encontraron era que claramente los pacientes que tenían un asesoramiento que realmente fuera protocolizado tenían mayor pérdida de peso, pero aquellos quienes estaban de una forma estándar no tenían tanta pérdida de peso. Claramente también encontraron que habían menos complicaciones de la herida como hematoma, seroma o infecciones del sitio operatorio en aquellos pacientes que tuvieran un índice de masa corporal menor a 30 y era mayor a aquellos que tuvieran un índice de masa corporal entre 35 y 40. Estos mismos autores realizan un seguimiento a los 2 años de sus pacientes para evaluar los resultados y comparar en 2 años cuál era el estado actual en esos 2 años de los pacientes que tuvieran o un índice de masa corporal menor a 30 o mayor a 40. Y encontraron que en ambos estaban libres de recidiva de hernia. Entonces, lo que concluyen ellos es que al principio, en su primer estudio, si bien el control del peso y la obesidad, por supuesto, refuerza la idea de tener que disminuir el peso para disminuir las complicaciones perioperatorias, sin embargo, a los 2 años, ambos grupos, tanto el índice de masa corporal menor a 35 o mayor a 35, tienen el mismo riesgo de recidividad de hernia. Si bien sabemos la actividad física hace parte también de la fragilidad de los pacientes o de las estrategias para tratar de controlar el peso. Muchos de nuestros pacientes algunas veces nos dicen, yo dejé de hacer ejercicio porque me da miedo que se me complique la hernia. O otros nos dicen, estaba haciendo ejercicio y se complicó la hernia. Esto limita también que podamos explicarle a nuestros pacientes la necesidad de la actividad física. Y algunas veces pues decimos, es que si usted no hace ejercicio no lo operamos. Y somos estrictos en decir esto, ¿verdad?
Entonces, en este estudio, que fue un análisis comparativo de una base de datos entre el 2013 y el 2019, se compararon 4 grupos de pacientes que reportaban según la actividad que hicieran con frecuencia, desde a quienes no realizaban nada de ejercicio a quienes hacían más de una vez por semana y lo declaraban como intenso. Los resultados de este análisis descriptivo fueron que los pacientes activos claramente tenían menos tasas de complicaciones y reingresos en el perioperatorio comparado con los pacientes inactivos. Sin embargo, en este estudio no fue un estudio con una intervención dirigida en la que se podía cuantificar realmente la carga de estrés de la actividad física o la quema calórica o la intensidad a la que se realizaba, por lo cual ellos también pueden concluir que si bien estos son los resultados más importantes, detrás de esto puede haber pacientes que previamente a la cirugía ya eran activos y pues sí o sí van a tener unos mejores estados de recuperación frente a pacientes que nunca habían tenido una actividad física. El índice de masa corporal siempre va a ser para nosotros, creo que el principal como escalón en la evaluación perioperatoria de nuestros pacientes, en donde decimos, ¿pasa o no pasa? ¿Va o no va a cirugía? Entonces nos hemos encasillado en este índice de masa corporal famoso de 35, menor a 35, mayor a 35. Esto fue una publicación en 2021 en el cual con un gran número de pacientes hicieron una comparación de los desenlaces y las características demográficas de los pacientes en 2 grupos, menores a 35 y mayor a 35 kilogramos de metro cuadrado. Sin duda alguna, los pacientes con mayor peso tenían mayores comorbilidades, por tanto tenían un ASA3 en mayor porcentaje porque tenían más hipertensión, más diabetes. En este caso, las técnicas con las que no hicieron una diferenciación de técnicas, sin embargo, aclaran que aquellos pacientes que tenían un índice de masa corporal mayor a 35, en un 74% se utilizaron técnicas mínimamente invasivas con la plataforma de robot. Sin embargo, escriben que también fueron realizadas diferentes técnicas, tanto abiertas como laparoscópicas, sin haber diseñado dentro de este estudio parámetros para definir a quienes sí y a quienes no mínimamente invasiva. Finalmente, lo que encontraron comparando los desenlaces con el índice de masa corporal era que tenían resultados similares en las estancias hospitalarias, los costos hospitalarios eran similares y las complicaciones posoperatorias eran similares. Lo único en lo que encontraron algo de una diferencia era en el riesgo de recidiva en aquellos pacientes que pudieran tener un índice de masa corporal mayor a 35. Sin embargo, ellos aclaran que estos resultados pudieran ser diferentes si se hiciera una diferenciación de las técnicas quirúrgicas. Hablando de las técnicas quirúrgicas y soportando que en el paciente obeso se beneficia de técnicas por laparoscopia, en este estudio con 134 pacientes en donde tenían un índice de masa corporal mayor al que ya veníamos hablando, es decir, de un mayor a 40 kilogramos de metro cuadrado, en donde se hizo con una técnica de IPOM por laparoscopia, finalmente se dieron cuenta que no habían diferencias en las complicaciones generales. Por supuesto, ellos reportaron que habían menos recurrencias en pacientes con obesidad mórbida, en un 8.3% frente a un 2%, pero hay que tener en cuenta que en esta técnica no se realizó el cierre del defecto. Por tanto, en evaluar la recidiva, pues esto va a afectar las tasas para hablar de recurrencia o no cuando tenemos un defecto que todavía está abierto y únicamente fue cubierto por una malla. Este es un metaanálisis en el cual aproximadamente 3.500 pacientes fueron encontrados en 26 estudios en los cuales agrupaban en pacientes que tuvieran un índice de masa corporal en 30, 35 o 40 kilogramos. Y lo que hicieron fue evaluar desenlaces tanto perioperatorios como hematoma, seroma o infecciones del sitio operatorio y recidiva. Lo que encuentran en este metaanálisis es que las diferencias clínicas los determinan como no significativas. No tuvieron un mayor costo, no tuvieron una mayor complicación y la diferencia de recidiva puede ser mayor en los pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor a 40 kilogramos metros cuadrados. Sin embargo, cambiaba esta tasa de recidiva si se utilizaban técnicas mínimamente invasivas en aquellos pacientes que tuvieran un índice de masa corporal superior a 35. Sabemos que también la fragilidad o que es diferente que tengamos un paciente joven o un paciente adulto mayor y este estudio lo que hace es valorar la eficacia de las recomendaciones y qué tan posible es que un paciente adulto pueda tener un cambio de vida y se adhiera a un protocolo. Estos fueron 559 pacientes en donde estos 559 que eran mayores de 68 años y tenían un índice de masa corporal de 38.2 en promedio,
con 35.7% de pacientes recurrentes, podemos ya imaginarnos que no eran pacientes fáciles. Y asimismo podemos ver que el número es alto de los que no fueron admitidos para ser candidatos quirúrgicos. El 32.6% de todos esos pacientes no cumplían con las condiciones óptimas para ser llevados a cirugía. Estos pacientes, las principales razones por las que no cumplían o que deberían modificar sus hábitos era la pérdida de peso, el tabaquismo, la diabetes y tenían otras comorbilidades diferentes. Lo más llamativo de este estudio de los resultados es que no solo en las poblaciones, pues como lo vemos frecuentemente nosotros y como lo hemos visto en todas las fotos, pues los pacientes con sobrepeso y con obesidad son los más frecuentes. Y aquí únicamente el 14.2% de todos estos pacientes que se sometieron a una intervención lograron la pérdida de peso. Únicamente el 24% de ese 100% de los pacientes que se les dieron pautas y todo para poder llevarse a cirugía, lograron ser programados de forma electiva. Son unos números muy pequeños cuando vemos el volumen tan grande que tenía de pacientes. Sabemos que implementar protocolos o tener planes que realmente sean efectivos, pues depende del compromiso también del paciente, de nosotros como cirujanos, nuestras instituciones y el sistema. Esto fue un programa piloto que se hizo en Cleveland, desafortunadamente se hizo entre el 2019 y el 2020, entonces sus datos tuvieron un pico pues, de descenso con la pandemia, sin embargo se arriesgaron a dar sus consideraciones, las cuales me parecen muy buenas. Tenían pacientes que fueran candidatos para hacer reparaciones de hernia ventral con un índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos metro cuadrado. Fueron 191 pacientes y la mayoría de estos pacientes se negaron a participar de un programa de pérdida de peso. Finalmente, solo 80 pacientes ingresaron a este programa piloto, 36 pacientes siguieron en un seguimiento clínico y solo 9 pacientes fueron llevados a cirugía electiva. Estas eran algunas de las intervenciones que ellos llaman como para mover la aguja en la balanza de los pacientes obesos y podemos ver que son muchas intervenciones como tener un coaching virtual o presencial, asesorías nutricionales, medicina funcional, cambios de vida, medicina integrativa, cirugía bariátrica, endocrinología, entrenador personal. ¿Cuántos de aquí quisiéramos tener alguna de estas intervenciones solo para nuestra vida o cuántos pacientes no tenemos que necesitan menos de todas, pero algunas sí pueden tener? Pues desafortunadamente, a pesar de que les ofrecieran todo esto, únicamente los participantes, que fueron pocos, lograron perder en este seguimiento casi de un año solo 6 kilogramos de peso con estas intervenciones. Y los no participantes lograron perder solo 1.8 kilogramos de peso más o menos en un año. Lo importante de esto, pues que rectifica, es que una estrategia que sea elaborada y dirigida sí es más efectiva que hacerlo solo y sin un acompañamiento. Sin embargo, solo el 17.8% logró reducir 10 kilogramos, que se ha convertido en un valor en el que muchos de nosotros, estoy segura que lo hemos dicho en nuestras consultas, de tiene que bajar al menos 10 kilos. Pues solo el 17% de todo este grupo logró bajar esos 10 kilos. Y lo más llamativo, pero para mí alarmante de este estudio, es que estamos hablando de una institución estadounidense, primer nivel, primer mundo, cuarto nivel de complejidad, sin dificultades que uno se imaginaría, y el 52% de los pacientes se perdieron durante el seguimiento. Entonces, si esto ocurre en una institución en lo que sería el mundo ideal, imagínense pues qué pasa con nuestros pacientes que vienen del área rural dispersa o que no tienen los recursos o que nosotros ni como cirujanos ofrecimos un compromiso o que las instituciones no les brindan ni una de estas estrategias. Lo que ellos concluyen en este estudio también, más allá de los datos, es cuáles fueron los desafíos para que estos pacientes tuvieran una pérdida de peso. Lo primero era que los pacientes venían con expectativas que no podían ser cumplidas. Una de esas expectativas era que eran remitidos por otros cirujanos quienes les habían asegurado: vaya a esta institución que allá manejan todo lo complejo y seguro lo van a operar. Estoy segura que muchos de nosotros en nuestra consulta nos hemos visto expuestos a explicarle a los pacientes que a pesar de que un colega médico general o cirujano le haya garantizado que yo voy a ser la que lo opere, tengo que decirle tristemente que no puedo operar. Es difícil para los pacientes comprender la relación del sobrepeso con las complicaciones, porque para ellos hablarle de morbilidad, complicaciones y esto, pues no estamos hablando de lenguaje común ni cosas comunes en el día a día, y hay un rechazo a los cambios en esta vida fitness
en la que los pacientes apenas uno les dice hay que bajar de peso, prefiero quedarme así. Yo ya soy así, no corrijo la hernia y no me interesa entrar en algún programa. Y en el caso de ellos, pues decían que a pesar de que habían hecho inversión económica en traslado de los pacientes, identificaban que los pacientes justificaban su ausencia por problemas de la distancia. Sin embargo, pues ellos aclaran que esto fue en plena pandemia y pues claro, tienen pues toda la razón. Otra intervención que se hace en la preoptimización, entonces, es la diabetes, en donde nos han dicho pues, que los pacientes que son llevados a cirugía con una hemoglobina glicosilada mayor al 8% puedan tener complicaciones perioperatorias como infección del sitio operatorio mayor. Sin embargo, estudios dirigidos completamente a hernia no encontré por completo y encontré este estudio que me pareció muy interesante por el volumen de pacientes en donde era un análisis multivarial, pero incluían la diabetes mellitus y la hemoglobina glicosilada, con 2.167 pacientes, en donde tenían un índice de masa corporal que está en este borde limítrofe entre sí lo opero o no lo opero, con el índice de masa corporal de 34 kilogramos metro cuadrado. El 34% de estos pacientes tenían hernias recurrentes con un tamaño promedio de la hernia de 6 centímetros. La relación que tuvieron al finalizar con estas características de pacientes que tenían hemoglobina glicosilada mayor a 8%, si bien no tenían diferencia en el riesgo de recidiva de la hernia y las complicaciones como una infección de sitio operatorio eran superficiales o eran poco frecuentes y en su mayor frecuencia eran seromas y hematomas que no tenían una diferencia estadísticamente significativa versus los pacientes que tuvieran una hemoglobina glicosilada menor al 8%. Otra de las recomendaciones que nos han dicho la literatura es no operar pacientes que tengan un tabaquismo activo y hemos mandado a nuestros pacientes a que cesen el tabaquismo a pesar de tener una adicción al tabaco de larga data. Y si bien nos han explicado que hay procesos en la cicatrización, fibroblastos y todo lo que conocemos fisiopatológicamente que genera el tabaquismo, finalmente las diferencias en porcentaje cuando las vemos en las complicaciones perioperatorias como seroma, hematoma y complicaciones de la herida, pues en los fumadores ocurren el 12% y en los no fumadores en el 7.4%. Si ponemos esto en una balanza en los pacientes que tienen un consumo activo y crónico de tabaco y que realmente es difícil hacer un cese del tabaquismo y que las diferencias porcentuales no son tantas, este estudio soporta en que no hay una diferencia que sea clínicamente o estadísticamente significativa como para tener que esperar un tiempo hasta que el paciente logre hacer el cese por completo del tabaquismo. Ellos también pues estamos hablando de instituciones en las cuales han intervenido de forma económica y con laboratorios muchos más especializados que acarrean un costo adicional como medición de nicotina y diferentes intervenciones para hacer el reemplazo de la nicotina y todas estas intervenciones que se han hecho y a pesar de que tienen la forma de hacerlo, lo han dejado en desuso porque dicen es mejor operarlos ya que la diferencia de porcentajes no es tan grande. Luego de haber revisado en este tiempo de preparar esta charla para hoy de ustedes, me pregunté a mí misma si en este periodo en el cual me encuentro en un crecimiento exponencial y un amor exponencial también a la pared abdominal, en si estoy haciendo muy estricta o no queriendo adherirme a la preoptimización. Cuando empiezo a ver que ya los títulos de los artículos no son si sirve o no sirve tal malla o si de pronto tengo que operarlo obeso o no, sino que ya los estudios empiezan a hacer, ¿realmente estoy haciendo algo bueno por mi paciente? ¿Qué pasa con el paciente después de que le digo que no? ¿Qué pasa con los pacientes que no tienen las mismas igualdades de género, raza o economía? Cuando empiezo a ver todo eso digo, creo que no he tenido en cuenta algunas otras cosas y sí me estoy adhiriendo muy estrictamente a algunos protocolos. Entonces, a cada uno de ustedes les pregunto hoy si están siendo muy estrictos o si no conocían alguna de estas cosas, no se adhieran de forma tan estricta, pero por favor hay que llevárselo a la casa hoy a conocer todas estas estrategias. Entonces, creo que sí podríamos ser menos estrictos, creo que hay que adherirnos a los protocolos, pero tenemos que tener un abordaje individualizado a nuestros pacientes. Evaluar la sintomatología, evaluar la posibilidad de riesgo de encarcelación de estas hernias versus esperar a que cumplan estas metas que algunas veces son límites arbitrarios como índice de masa corporal o ya vimos los resultados poco diferenciales estadísticamente o clínicamente no son significativos de esperar el cese del tabaquismo.
Respecto a la diabetes, yo lo que recomiendo después de leer esto es que algunas veces hemos centrado al paciente sin saber si es que no tiene acceso a servicios médicos en los que tenga un adecuado control de su diabetes, ha faltado derivarlo en su preespecialista, aquel paciente que no logra la pérdida de peso y es asintomático, debo enviarlo a otras áreas como endocrinología, cirugía bariátrica. Se deben discutir las opciones quirúrgicas en un grupo en el cual yo pueda ofrecerle la mejor técnica a este paciente y debo discutir con el paciente todos los riesgos, los beneficios, tratar de explicarle esto con mi mayor compromiso y hacer la monitorización, por ejemplo, no de la hemoglobina glicosilada, sino de monitorización perioperatoria, por ejemplo, de las glucometrías o cuando tengamos la oportunidad de medir la fructosamina, que es algo que nos puede dar una valoración no de 2 a 3 meses como la hemoglobina glicosilada, sino de 2 a 3 semanas previas, por ejemplo. Finalmente, lo que creo es que la preoptimización operatoria no es talla única y no le sirve de igual forma a todos. Y es nuestro compromiso adherirnos a un protocolo para poder tener mejores resultados, pero también es nuestro compromiso evaluar individualizadamente a cada paciente para saber cuándo sea el momento más óptimo y no esperar a que se cumplan algunos tiempos que puedan ser más riesgosos para tener una complicación o no llegar nunca a unas metas que son inalcanzables y no poder hacer una reconstrucción funcional de la pared abdominal. Gracias.